¿Cuándo empiezan los exámenes? ¿Qué pasó, perdón? ¿A partir de cuándo inician los exámenes? La semana que entra, Ah, el ok. lunes. El 16 no hay examen, porque es día, sí lo van a dejar como día festivo. ¿Y qué día empiezan? ¿El lunes? El lunes 13, serían del 13 al 17, pero el Ok. 16 no contaría. Oh, perfecto. Bueno, ahorita vemos qué día lo programamos entonces, ¿sale? Sí, doctor. Normalmente pues siempre les dejo a ustedes pues de acuerdo a su carga de trabajo, ¿no? Pero bueno, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Ya. doctor. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un apartado que sí se considera importante que ustedes conozcan, aunque sea de forma pues superficial, para tener un abordaje integral de los padecimientos que están relacionados con el trauma ocular. El trauma ocular a veces puede ser muy complejo porque puede abarcar, hablando solamente del ojo, puede abarcar desde la parte ocular. La parte ocular, pues básicamente se va a dividir en un segmento anterior, un segmento posterior, pero también vamos a tener el área periorbitaria o el área orbitaria que también, pues de alguna forma nos involucra y desde el punto de vista funcional, pues está directamente relacionada con los pronósticos visuales. A veces es difícil poder imaginar la magnitud y la frecuencia con que tenemos pacientes que vienen con algún tipo de alteración por politraumatismos y que a pesar de que la proporción de lo que es el área ocular es muy chiquita, pues la frecuencia es muy alta. Hay unas tablas y unas clasificaciones que nos dicen que de acuerdo al grupo de edad, los pacientes jóvenes, principalmente masculinos, van a tener hasta un involucro del área periocular hasta de un 35%. Entonces, pues básicamente comparado con la proporción de la superficie corporal, pues frecuentemente, o sea, vamos a tener casos de trauma ocular, a pesar de que es un área muy pequeña, ¿no? Por alguna razón, hasta parece que latinamos, pero el área periorbitaria, el área ocular, pues básicamente es altamente frecuente que de acuerdo al grupo de edad lleguen pacientes con alteraciones por el trauma, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, vamos a empezar allá lo bueno. A ver, Fer, empezamos contigo. De acuerdo a lo que más o menos hayas visto o leído, descríbeme, en base también a ya la parte anatómica de la que hicieron un trabajo, ¿qué le ves o qué le describirías a esta primera fotografía, la que está solita? Que hay presencia de sangre en, en el espacio como entre la córnea y el Ajá, iris del ojo. ajá, o sea, en la cámara anterior. Sí. Sí, recuerden que la cámara anterior va a ser un espacio en el que normalmente va a estar presente el humor acuoso, ¿sí? Por la producción del mismo a nivel de los procesos ciliares. Cuando nosotros tenemos un paciente que recibe un trauma directamente al globo ocular, entonces este es un hallazgo común. El ifema traumático, o sea, es la presencia de sangrado en cámara anterior. Aquí, pues básicamente cuando tenemos un paciente que presenta un cuadro de este tipo, pues va a depender el nivel que tenga, va a ser directamente proporcional al manejo que le vamos a dar. Pero, por ejemplo, en este primer cuadro, en esta primera fotografía, pues tiene un ifema de cámara anterior que llega hasta el borde de la pupila y llega pues prácticamente a la mitad. Obviamente, por la posición como que se estancó un poquito más hacia este lado y quedó pues ligeramente con un trazo medio oblicuo. Pero en forma general, este tipo de pacientes también van a ser algo común que encontremos en los traumas oculares. Si nosotros vemos la segunda fotografía, que es la parte de abajo, pues también tenemos un nivel de ifema en la cámara anterior. Normalmente este tipo de pacientes pues van a tener una reabsorción espontánea. Les ayudamos con un poco de cicloplégicos, que son los medicamentos que se utilizan para dilatar la pupila y estén haciendo que los procesos ciliares y el músculo ciliar esté trabajando. Y de esta forma, pues, mejore el proceso de reabsorción y evite que se vaya a formar
pues prácticamente la presencia de fibrina a nivel de lo que es la malla trabecular y con esto favorecer una hipertensión ocular o un sello o un asolve de lo que es el sistema trabecular, que es parte del drenaje del globo ocular, ¿verdad? Y ahora, en la parte de arriba, a ver que alguien me diga qué le nota a la fotografía de arriba. A ver, Sandra. Mm, Pues el sangrado no está exclusivamente en la cámara anterior, era como en la primera imagen. Aquí Ajá. sí está pues en todo el ojo. Ok. Recuerden que después del iris está el cristalino y el cristalino va a tener pues una cápsula que va a estar pues prácticamente sellando y dividiendo la cámara anterior o el segmento anterior y el segmento posterior. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el sangrado que ahorita nos estás comentando, entre por ejemplo el sangrado de arriba, el grande, y el otro, el que nos describió Fer? Pues bueno, lo que puedo ver es que el de la primera imagen está como que más delimitado, Ajá, exacto, está más como que delimitado. los bordes de donde se delimita el sangrado en Sí. comparación del otro que sí se ve difuso o pues sí, o sea, no se ve dónde pues, con unos bordes delimitados está en todo el área. Sí, pues no se aprecia el nivel, ¿verdad? Esto nos habla de que pues hay un sangrado en cámara anterior que es muy grande, un ifema. Nosotros lo manejamos por niveles, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3 y el bola 8. Entonces, normalmente cuando tenemos un paciente que tiene totalmente llena la cámara anterior por sangre, entonces se considera como un ojo en riesgo, un ojo en bola 8, un ojo que va a tener altas probabilidades de que pigmente el endotelio corneal y entonces nos dé secuelas irreversibles como son las hematocórneas. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma sangre nos va a hacer una tinción permanente e irreversible de todo lo que es la parte corneal. Los pacientes que por algún motivo tienen un trauma y se les presenta un sangrado de esta magnitud, tienen que operarse y tienen que operarse pronto. El procedimiento de la cirugía va a consistir en entrar y sacar la sangre, o sea, realizar un lavado. Hasta cierto punto, pues bueno, o sea, dependiendo del nivel del trauma y de las estructuras que estén afectadas, si solamente es el lavado de la cámara anterior, pues en realidad no será tan agresivo. Pero pues esto no podemos saberlo hasta que una, o entremos a operar, o dos, hagamos un ultrasonido precisamente para ver qué tan íntegras están el resto de las estructuras. Así como decía, este, tal vez entremos, así como decía Sandra, tal vez entremos y como hay tanta sangre en la cámara anterior, pues el resto de las estructuras estén totalmente lastimadas, ¿no? O sea, ahí podemos tener un daño a nivel del cristalino, un daño a nivel del iris, un daño a nivel de lo que es la capa uveal. Entonces, realmente no nos va a dejar lo difuso del sangrado, no nos va a dejar tener una buena observación. Y el ultrasonido, aunque es una herramienta diagnóstica, si las lesiones son, pues digámoslo así, pequeñas, pero a veces bastante importantes, pues no vamos a poder saberlo hasta que entremos a hacer el lavado de la cámara anterior. Normalmente estos pacientes deben de operarse pues lo más pronto posible para evacuar la sangre, para quitar el sangrado y evitar las repercusiones visuales, ¿no? Pero bueno, por definición, ¿qué es el trauma o el trauma ocular? Entonces, pues se va a considerar como una lesión que se va a originar por un agente mecánico sobre el ojo y que ocasiona un daño tisular. Un segundito. Muy bien. Entonces, pues de acuerdo a esta definición, pues básicamente el daño puede ser leve, moderado y grave. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, a ver, alguien que me diga qué es lo que aprecia. Ya vimos anatomía. Es más, yo les voy a decir, a ver, Alfredo, a ver, ¿qué me describirías, por ejemplo, si
te llegara un paciente en una guardia ya cuando estés haciendo tu internado, a lo mejor llegas aquí al militar y me dices, tengo un paciente con estas características, ¿no? Porque pues obviamente pues me lo van a presentar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo que me podrías así como que dar de datos clínicos para poder describir una lesión de este tipo? Bueno, sería, pues un hecho traumático, ¿no? En la cámara anterior, Ajá. en donde se nota no sé si por el propio, pues, traumatismo, hubo una fisura, la cual, pues, rompió, creo que es el iris, o no sé, O sea, esto que se asoma acá, que es el iris. creo que sí. Ajá. Bueno, y ya, Ok, lo que yo le entonces, veo. ok, muy bien. ¿Y qué más les llama la atención? La pupila como que perdió, bueno, no se alcanza a apreciar. Sí, sí, exactamente. O sea, la pupila está totalmente traccionada, ¿verdad? Esto normalmente va a ser un mecanismo en el cual, pues, hasta de protección para el mismo globo ocular, porque pues, recuerden que el humor acuoso es un líquido similar al plasma. Entonces, una vez que hay una lesión o una pérdida de la continuidad de la córnea, pues, obviamente lo que va a salir, pues, es lo más externo, ¿no? Y lo más externo entre la córnea y la cámara anterior, o después de la cámara anterior, pues, va a ser el iris. Entonces, cuando un paciente tiene un trauma abierto, entonces lo primero que va a salir es el humor acuoso y de ahí pues se va a llevar el iris, ¿no? Entonces, nos va a ocasionar un mecanismo de tamponamiento, o sea, o como un sello para evitar que se siga pues saliendo el resto de las estructuras, ¿no? Porque un ojo que se somete a un proceso de descompresión continuo, pues va a tener más complicaciones, que puede ser desde una hipotonía de la mácula hasta pues prácticamente una hemorragia expulsiva en la que pues todas las estructuras intraoculares salen por las lesiones. Entonces, a través de esta estructura que es el iris, pues, y autosellarse la lesión, pues nos va a dar protección. Pero bueno, ahora, ¿qué es importante en la parte del trauma? Pues como en todas las materias, siempre la parte de historia clínica va a ser fundamental, ¿sí? Porque a través de la historia clínica vamos a adquirir detalles importantes en cuanto a los mecanismos de producción. No es lo mismo un paciente que haya tenido un golpe, por ejemplo, que se haya caído de su propia altura, a otro que haya tenido un golpe, por ejemplo, con un objeto así, punzocortante, o igual también hasta los mecanismos son importantes. No es lo mismo que tengamos un trauma con una botella, por ejemplo, a que sea con un objeto, por ejemplo, una rama de un árbol, que eso es algo súper, súper común. Entonces, pues básicamente lo que les decía en la historia, ustedes tienen que aprender de acuerdo al padecimiento y a las patologías que se encuentren, a sacar los detalles más importantes que estén relacionados con la patología del paciente. En este caso, si es con el trauma, pues saber el sitio, saber la duración, saber cuál fue el mecanismo por el cual se produjo así esa lesión, y conocer pues algunos detalles importantes, ¿no? Algunos memes ahí en donde sale que se está infartando, muriendo o traen así casi casi el corazón de fuera y le están preguntando que si el piso donde vive es de tierra o es de cerámica o es de... Entonces pues realmente hay que aprender a obtener pues detalles que sean importantes y relacionados pues con la lesión que nos traiga el paciente, ¿no? Entonces, pues esto lo van a saber a través del tiempo porque la experiencia nos va a dar mucho así, mucho de lo que necesitamos para poder desarrollar alguna actividad profesional. Y la otra, pues los conocimientos, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un buen interrogatorio y una buena exploración, pues va a ser mucho más fácil, vamos a ofrecer diagnóstico preciso y ofrecer algún tratamiento pues que sea de utilidad para el paciente. Por ejemplo, cuando a mí me marcan y me dicen o me presentan a un paciente con trauma, pues sí, o sea, los traumas pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Así como veíamos en la clasificación que está aquí, puede haber mecánicos, puede haber trauma por agentes químicos y puede haber trauma por agentes físicos. Pero de los más comunes sí, o sea, los mecánicos que son por objetos
que son cortocontundentes, contundentes, y que nos pueden dar pues la presencia incluso de cuerpos extraños, ¿no? Ya sea a nivel corneal o presencia de cuerpos extraños intraoculares. Algunos solamente nos van a dar pura contusión y algunos otros nos van a dar perforación del globo ocular. De ahí, a través del tiempo, pues establecer la clasificación de trauma ocular cerrada, en cuanto a lo que son, la clasificación de los mecánicos. Pero bueno, no son los únicos. También vamos a tener el trauma ocular ocasionado por químicos, ¿sí? Entre ellos, los más frecuentes y los que debemos de saber manejar son los ácidos y los álcalis, ¿sí? Porque pues algunos van a ser tan agresivos que corren el riesgo de perforar el ojo en cuestión de algunos minutos. Vamos a ver ya más adelante cuáles son los ejemplos de los más agresivos. Y por supuesto, los agentes físicos, ¿no? Como son las radiaciones UV y los agentes térmicos. Súper común que lleguen pacientes que de repente estaban a punto de prender el boiler y les da un flamazo. Y curiosamente pues traen toda la cara quemada, ¿no? Entre ellas pues las cejas, pestañas, anexos. Y pues una de las manifestaciones, digamos, que más alarma a la gente, pues pues ya no puede ver, ¿no? O ya no puede abrir los ojos. Entonces de ahí el riesgo de que puede estar, ¿no? Las lesiones por agentes térmicos pues también pueden ser agresivas y ocasionarnos problemas bastante severos. Y pues obviamente pues es- y una de las cosas también importantes es que si ocurre un trauma ocular, las guardias lo van a ver de repente, pues nadie sabe qué hacerle, ¿no? O sea, y más, por ejemplo, si es por favor que llegan a un hospital, todo el mundo tiene ideas, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo ve, pero en realidad a veces nadie sabe qué hacerle, ¿no? Por eso el nombre de esta fotografía, ¿no? A veces pues realmente les ofrecen cada alternativa. Por ejemplo, no sé si ustedes ahí sepan o conozcan, pero por ejemplo, cuando vienen por alguna lesión cerebral, como son los orzuelos o chalaciones, muchas de las veces nos dicen que se han puesto residuos o chile. La verdad, desconozco cómo lo hagan, se lo partan y se lo coloquen ahí. Y a través de esto es un remedio casero. Dicen que cortan un pedacito de chile, no sé si serrano o de algún otro tipo, y se lo ponen directamente en la lesión. Entonces, pues prácticamente esto es motivo así pues de que de alguna forma nos ocasione pues mayor irritación e inflamación directamente sobre las estructuras externas, como son la córnea, ¿no? Pero bueno, el motivo pues de darle esta introducción es para comentarles y platicarles de un caso. Normalmente pues los casos clínicos que vemos en el hospital son de diversos tipos. Aquí al servicio de oftalmología y pues obviamente de tener un servicio de urgencias pues vamos a diferentes presentaciones clínicas de pacientes, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía corresponde a un paciente masculino, 32 años de edad, sin antecedentes patológicos y que como problema o padecimiento actual, pues es un trauma ocular con rama de un árbol. Él nos dice, estaba cuidando a sus chivos y de repente, por un rato de ocio, empezó a golpear con una vara de un árbol, con una rama, empezó a golpear unos troncos. Entonces, al golpear un tronco, de repente así se rompe la rama o la vara con la que estaba así, pues cuidando, directamente al globo ocular. Entonces, prácticamente ya nos hicieron la descripción, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Pues prácticamente tenemos una lesión, un trauma ocular abierto que involucra la córnea y que prácticamente nos dejó una lesión bastante irregular, con un trayecto que va desde el limbo corneal hacia el centro o hacia la... y si fuera una V. Y después de aquí otro trazo para acá totalmente regular y por debajo del iris otro trazo hacia el limbo esclerocorneal. Entonces, pues realmente parecía una flor. Afortunadamente para este paciente, pues el iris nos dio un mecanismo de sellado en el que evitó que el resto de las estructuras se salieran. Pero pues no todos corren con esa misma suerte. A veces la lesión es tan grande que lo que hace pues es que se entrampa el iris y así siguen saliendo el resto de las estructuras, ¿no? Ahora, en el sentido, ok, del interrogatorio, pues ya tenemos, ¿no? Paciente que tiene estos antecedentes, que se golpea el ojo. Ahora sí, a ver, Bianca, de acuerdo a la historia clínica, ¿qué es lo que seguiría? Bueno, más bien, vámonos ya no a historia clínica.
Ya tenemos la historia. 32 años de edad, masculino, sin antecedentes patológicos, trauma ocular con rama de árbol, ya les platicamos ahí que estaba cuidando a sus chivos. Ok, ahora, ¿qué te imaginas en la clase pasada que también corresponde a las urgencias oftalmológicas? ¿Qué es lo que sigue para revisarlo? Obviamente, pues es un paciente que va a llegar con dolor ocular intenso, que va a llegar con nosotros le llamamos blefaroftalmos, pero pues el paciente va a tener un ojo cerrado por el dolor, pues para evitar pues, que le duela un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo exploramos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué seguiría? De la historia Son los casos clínica, que les van a doctor, o llegar la a ustedes. exploración. Perdón, pero ¿nos repites otra vez? De la historia clínica o la exploración. Pues en cuanto a la exploración, ya tenemos los datos clínicos que ocupamos para el momento. A lo mejor sí podemos interrogar a algunos otros, pero para efectos del trauma, ahorita en la parte del historial, pues tal vez podríamos preguntar, pues cuánto tiempo tiene con la lesión. Bueno, tiempo hace cuenta media hora, ok. Y luego, pues quién lo auxilió y luego si ya lo lavaron, pues no le hicieron nada, ¿no? Se vino directamente al hospital y entonces ahora tú dices, ay, bueno, es más, ya ni siquiera en el hospital, ya estás en tu servicio social y está en un ranchito así de esos que luego no tienen ni siquiera buena señal de teléfono. Entonces, es lo que seguiría. Y te acuerdas, ay, yo cuando reté. También es importante preguntarle qué tal ve o no. Ok. Pero es que, o sea, decir veo 20/20, o sea, la agudeza visual no es parte de lo que son el interrogatorio. Bueno, o sea, sí, pero ya es parte de la exploración. Si entonces a lo que voy es eso, o sea, ¿qué es lo que sigue? Recuerdan, en la clase anterior vimos que era súper importante que antes de tocar a un paciente le tomáramos la agudeza visual. Entonces, sí, lo que sigue es determinar cuál es su capacidad visual de este paciente. ¿Por qué? Porque les comenté, a veces los pacientes dicen, después de que me tocó el doctor ya no veo igual, ¿no? Entonces, obviamente, lo primero que vamos a hacer o intentar hacer es tomarle la agudeza visual. Pero obviamente, como ya les dije, es un paciente que trae dolor, trae mucho dolor y tiene los ojos cerrados, pues porque no los puede abrir. Entonces, ¿qué se imaginan que seguiría o cuál es el manejo inicial para este paciente? Necesitas explorar esa visual, pero no se deja porque pues obviamente no puede abrir el ojo. ¿Podría Primero, administrar un medicamento para el dolor? Ajá, sí, sí. Normalmente lo que hacemos aquí sí es el primero. Entonces el control del dolor para oftalmología pues es a través de unas gotas de tetracaína o ponti. No acuerdo si más adelante se las puse, pero si no, luego ya las van a conocer pues ya sea en las siguientes clases o de forma presencial, que ahorita vamos a tocar ese tema. Entonces sí, o sea, seguiría el control del dolor. Normalmente si estás en un tercer nivel, pues a lo mejor llegas, lo canalizan, le tomas estudios, le pasas parecopsia o le pasas alguna otra cosa. Pero para oftalmología, pues realmente, o sea, lo que necesitamos es ponerle una gota de anestésico tópico, ¿sí? Tópico. Y pues normalmente el anestésico tópico, no, sí se los mencioné, es la tetracaína, que es el ponte. Sí, ya me acordé que estaba en las diapositivas pasadas. Entonces, con una sola gota de ponte, se van a tener un control del dolor, pero de un 80% para eliminar el blefaroftalmos y poder hacerle la valoración, ahora sí, sí, poder hacerle la valoración clínica de la agudeza visual. ¿Ok? Entonces, esta es de la parte más importante. Ahora, ¿qué optotipo de agudeza para tomar la agudeza visual? Bueno, pues va a depender del paciente. Si es un paciente de 30 años que muy bien, pues si es un paciente que tiene problemas en el que no sabe leer o es un niño, entonces tenemos las cartillas de optotipos que ya vimos cuáles son para niños y para los que no saben leer, aunque sean adultos, ¿no? Entonces, ok, vamos a tomar la agudeza visual, ¿sí? Ajá, y después, ¿qué hacemos después de tomar la agudeza visual? También sería descartar alguna ruptura. Sí, ahora sí, ya la exploración como tal del ojo, ¿sí? Ahora sí ya me van a hacer la descripción, pues, si es una lesión en la córnea, si está saliéndose el iris, si por ejemplo solamente hay sangre, o si la conjuntiva está lacerada, o si están viendo que el cristalino ya se está asomando por el limbo esclerocorneal, o sea, ya realmente lo que ustedes alcancen a ver.
Entonces, por ejemplo, pues aquí lo más evidente y lo más importante es decir, o sea, que tiene un trauma ocular abierto y que pues obviamente tiene una protrusión o una salida del iris. Entonces con eso uno ya dice, o sea, es grave, hay que verlo muy pronto. De hecho, hay que cerrarlo muy pronto, porque los pacientes que tienen un trauma ocular, como lo que está expuesto es parte de lo que es el iris, que es una continuación de la capa. Recuerden que esta estructura se va a caracterizar porque va a tener un alto nivel de vascularización. Entonces, está descrito un mecanismo inmunológico que se va a desarrollar, que se conoce como oftalmia simpática y que es un efecto inflamatorio uveítico que va a afectar al ojo contralateral, o sea, el ojo sano. Entonces, este mecanismo normalmente pues va a estar presente por un efecto inmunológico en donde se producen o se alteran las inmunoglobulinas y van a afectar ese ojo. Pero aquí lo importante es regresar todo a su lugar. Obviamente, si el iris está isquémico, pues hay que quitar la parte isquémica y reposicionar y cerrar, que es la parte más importante. Pues eso lo vamos a hacer ya en quirófano, porque muchas de las veces me dicen, pues sí, hay que cerrarlo. Ok, pero ni siquiera le habíamos considerado tomar la agudeza visual. Ahora, ¿por qué es importante tomar la agudeza visual? Déjenme ver si se los puse aquí. Ay, no la pasé. Bueno, se las platico y si no, luego se las mando. Pero normalmente para nosotros es muy importante tomar la agudeza visual porque independientemente de que a veces el paciente nos dice, es que yo veía mejor antes de que me tocara el doctor, pues básicamente está descrito a través de una clasificación de trauma ocular, que es el Ocular Trauma Score, en el que de acuerdo a la capacidad visual inicial en un trauma, nos va a dar un porcentaje, un puntaje, ¿sí? Independientemente de la agudeza visual, hay otros parámetros en que si el globo ocular está abierto, está lacerado, si hay un cuerpo que está bien intraocular, entonces todos estos van a representar o van a ser equivalente a un porcentaje o a un puntaje determinado. Y al final de cuentas se hace una estimación y esta escala nos sirve de pronóstico visual en el que prácticamente nos dicen, si la agudeza visual es muy mala, al paciente le va a ir muy mal. Si la agudeza visual está conservada, al paciente le va a ir bien. Entonces, estas escalas de trauma ocular normalmente pues no se las pregunto porque obviamente no son para su nivel, pero obviamente sí la agudeza visual es importante, ¿no? Si ustedes tienen un registro de cuánto veía y por alguna razón tuvieron que referirlo y después llega a haber algún problema legal, pues prácticamente tienen el registro así de cómo se encontraba el paciente cuando ustedes lo revisaron. Normalmente no me gusta tocar mucho lo legal, pero en la actualidad, pues nuestra medicina sí va muy de la mano con los aspectos legales y éticos, ¿no? En donde, por todo, en algún momento, o sea, es susceptible de causar inconformidad y posiblemente hasta demandas, ¿no? Entonces, pues hay que procurar que dentro de nuestro desarrollo profesional, pues hagamos las cosas pues lo más apegado a las normatividades, ¿no? Al último les voy a dejar ahí la referencia, pero por ejemplo hay algunas guías incluso de práctica clínica del trauma ocular, en el que dice, primer nivel solamente hay que hacer esto. Perfecto, y referirlo. Pero obviamente a veces pues digamos, nuestra condición de médicos pues no se presta para desarrollar lo que dicen exactamente las guías de práctica clínica. Por ejemplo, lo que les mencionaba, si están en un pueblito en donde ustedes son los únicos responsables y no hacen una buena referencia, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pues en los pueblitos tal vez no haya tanto problema, pero a lo mejor sí. Entonces, pues de alguna forma, pues hay que tratar pues de tener más o menos una idea clara de cómo se debe de manejar este tipo de pacientes. Pero bueno, una vez que pasamos la parte de la exploración física, en donde ya vemos cuáles son las estructuras dañadas, pues entonces ahora sí, a nivel oftalmo, pues lo que tenemos que hacer, pues básicamente es el tratamiento definitivo, que es el cierre, ¿no? El cierre, pues bueno, aquí se ve una aguja muy grande, pero normalmente lo hacemos con suturas muy delgadas, que son nylon 10 ceros, que prácticamente solamente se pueden manipular a través de microscopios y pinzas muy finas, ¿no? En este caso, pues el paciente tuvo una ruptura ahí de la cápsula, tuvo una ruptura ahí
de lo que es la parte de la cápsula posterior y salida del vítreo. Entonces lo que se hace pues es una vitrectomía, ¿no? Que consiste en comernos el vítreo, sacar el cuerpo extraño intraocular y pues de alguna forma pues darle seguimiento, ¿no? Los pacientes que se atienden a tiempo pues, y no tienen un trauma ocular tan severo, pues normalmente son pacientes a los que les va a ir bien. Y después de un proceso de recuperación que va a depender del grado del trauma, pues pueden tener una adecuada rehabilitación visual, ¿no? Algunos solamente nos quedan con cicatrices que son pues, prácticamente los de la córnea y algunos otros, pues desafortunadamente pueden llegar a tener una pérdida funcional de lo que es el órgano. Muy rápidamente así les platico. Aquí tuvimos un caso, bueno, no aquí, todavía estaba en México, pero fue un mecanismo así similar, ¿no? Iba caminando un paciente y de repente uno de sus amigos jaló una rama de un árbol y al soltarla, súper clásico, ¿eh? Lo golpea en el ojo. Entonces, de forma general, él acude a una revisión, no por médico, sino por alguien que pues de alguna forma tenía como que ciertos principios de enfermería y le recomendó unas gotas. Entonces, pues prácticamente el paciente se empieza a poner las gotas y le dice al otro día, ¿sabes qué? Me duele el ojo y veo más borroso. Ah, bueno, entonces te las cambio y les da otras gotas con dexametasona. También súper común que los pacientes se automediquen, ¿eh? Entonces empieza a poner la dexametasona y va 2 días después y dice, ¿sabes qué? Ya casi no veo nada. Entonces, pues el otro día le dice, ¿sabes qué? Pues ve con el médico. Va al médico, llega con uno de los, pues ahora sí que es su consulta general y lo revisa y le dicen, ¿sabes qué? Te veo una mancha blanca. Te voy a quitar esa mancha, ¿no? Entonces, como ya no tenía sensibilidad así, pues lo que hizo fue pues raspar una lesión que aparecía en el ojo, que se veía pues como una manchita blanca. Entonces aquí lo que pasa es pues que de alguna forma descompensa un poquito más el epitelio, le quita algo ahí de la manchita blanca y lo manda a su casa. Lo manda a su casa con tratamiento con antibiótico y desinflamatorio. Pero resulta que 2 días después el paciente ya tenía dolor, ya no veía nada. Entonces, pues obviamente lo que hacen es ya mandarlo a oftalmología. Cuando ya oftalmología, pues básicamente tiene un ojo con un nivel, pero ya no de sangre, sino de pus. Entonces, termina perdiendo el ojo, y pues implica pues un problema, pues ahora sí que para nuestro medio, pues en la parte médico y legal, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que, pues bueno, de alguna forma lo que él hizo, o sea, algunas veces, y por lo menos para el paciente fue como percibido de que no hizo lo correcto, ¿no? Y mientras se hacen las investigaciones correspondientes, pues se puede presentar algún problema así administrativo legal, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues lo que hizo pues no estuvo mal porque quitó o disminuyó la cantidad o de virulencia que tenía esa lesión ya en la córnea por el golpe con la rama, pero el proceso ya estaba avanzado, entonces tarde o temprano la agresividad que tienen algunas bacterias para los ojos son muy altas, entonces pues aunque se les administre tratamiento, a veces hay quienes no les va bien, ¿no? Pero pues bueno, eso va a depender de las características también de la lesión. Por eso les digo, no es lo mismo que se golpeen con un palo o con una rama, o a que se golpeen, por ejemplo, con una botella, ¿no? Está demostrado que las ramas o los vegetales más bien, pues van a tener un mayor riesgo de inocular hongos y los hongos son muy agresivos para los ojos. Entonces, ese es el motivo por el cual al paciente le fue mal, ¿no? Entonces, otra de las cosas. Perdón por Sí. interrumpirlo. Adelante. Tengo una duda. Bueno, yo estaba viviendo en el American Academy of Ophthalmology, que también se debe evaluar de la presión Ajá. ocular. ¿Eso porque es? Porque normalmente los pacientes cuando tienen un mecanismo así, de contragolpe, pues sí nos pueden, o por ejemplo los que tienen un enfisema traumático, pues obviamente sí pueden asolvar o saturar el sistema de drenaje y cursar con un glaucoma ahí secundario, ¿no? Independientemente de que pues nos dan algunas otras lesiones como, por ejemplo, en este caso, una desinserción del iris o lo que sea. Pero ojo, por ejemplo, bueno, ahí no me metí mucho porque ahorita como estábamos viendo el caso del trauma abierto, ahí no tomamos la presión.
Si nosotros vamos y vamos a picar, pues prácticamente un ojo que está abierto, pues lo único que vamos a hacer es manipularlo y lastimarlo más. Entonces, la toma de presión intraocular es para un trauma cerrado, ¿sí? Y pues les digo, o sea, es algo muy complejo que pues a veces pues requiere así clases y clases y clases porque pues hay clasificaciones de trauma ocular abierto, cerrado y pues de ahí cuando hay cuerpos extraños superficiales, cuando hay cuerpos extraños intraoculares, cuando desinserta algunas zonas de lo que es la raíz del iris, cuando nos da pues prácticamente una catarata traumática. Entonces, hay muchas, digamos así, posibilidades y manejos, pero de forma general, o sea, yo les pongo el abierto porque es como el más representativo y porque de alguna forma es en el que ustedes pues van a estar obligados a hacer algo en el momento. Un trauma cerrado pues normalmente a veces ese sí se parcha, si es con un objeto así normal, así, por ejemplo un puño, que alguien le hayan dado un puñetazo, una patada y eso pues, y solamente es control del dolor y pues obviamente revisión al siguiente nivel, que en este caso sería orbital. Ahorita les voy a dejar también, les va a pasar un diagrama de flujo de las guías de práctica clínica, en donde nos marca qué es lo ideal que se debe hacer en un paciente con trauma. ¿Sí? Entonces, mira, ya falta menos de un minuto. Si quieren, nos conectamos de nuevo, por favor. Sí, doctor.